esta oportunidad vamos a exponer aspectos de Maligna en orden de frecuencia y que por año se diagnostican de 2.500 a 3.000 casos nuevos. Vamos a ver que desde los años 90 a la actualidad ha habido una gran producción o un gran avance en la importancia del conocimiento de la biología para lo que es la producción de los fármacos para tratar y lograr lo que es mejorar la supervivencia global de la enfermedad. Además, se reconocieron lo que son factores pronósticos que nos ayudan a lo que es identificar a pacientes de alto riesgo, como también la respuesta duradera o las respuestas duraderas que se dan en los tratamientos. Se tiene que tener en cuenta que mientras más conocimiento se tenga, se puede individualizar la terapia y plantear mejores secuencias para tratamiento basado en lo que es la evidencia y la disponibilidad que se tenga. Como tal, vamos a abarcar lo que es un concepto, un panorama general de lo que es la enfermedad y de las herramientas disponibles para un diagnóstico y referencia oportuna. Siguiente, por favor. Bueno, mencionar generalmente que el mieloma múltiple como un tipo de cáncer de células B que se va a caracterizar por la proliferación incontrolada de estas células plasmáticas que van a tener un origen en la médula ósea. Estas células plasmáticas van a ser clonales y van a secretar un tipo específico de anticuerpo llamado componente M o monoclonal y generalmente son de los tipos de inmunoglobulina G y la IgA. Este componente M va a ser detectado tanto en análisis como en la orina, que nos va a ayudar para el diagnóstico después explicado. Epidemiológicamente tenemos que tener en cuenta que se va a dar, o este se constituye el 1% de todos los cánceres malignos y hasta un 10% de los cánceres hematológicos. A nivel mundial se va a dar una prevalencia o una incidencia, perdón, de 4 por cada 100.000 habitantes y va a haber un predominio sobre la raza afroamericana, sobre los asiáticos e incluso sobre los latinos. En cuestión de América Latina, en un estudio que abarcó 17 países, se dio que la incidencia más alta está en Colombia, en Cali, con un reporte de 14.2 casos cada 100.000 habitantes. Y la mortalidad más alta es en Guatemala, con un 12.5%, mientras que la mortalidad más baja en Brasil, con un 1.4%. En relación a la edad, se ve que la edad promedio en el diagnóstico es de 60 años y no se muestra una prevalencia por el género, aunque actualmente se está viendo que también en las pacientes jóvenes se está presentando esto. Siguiente, por favor. Bueno, rápidamente mencionar dentro de la patogenia y lo que es la clínica, algunos aspectos como la parte de la enfermedad ósea, donde vamos a encontrar las lesiones sociolíticas, que va a ser por toda la proliferación de estas células plasmáticas que se van a producir a base de la destrucción o la proliferación, además de la destrucción del hueso por la activación de los osteoclastos, por la estimulación de los factores segregados por el propio tumor. Además que los huesos que se van a ver más afectados son los huesos como el cráneo, las costillas, las vértebras, la pelvis y las epífisis de los huesos largos. Por otro lado, tenemos lo que es el dolor óseo. Este va a ser un dolor que va a estar, bueno, un síntoma que va a estar presente en el 70% de los casos y va a ser demasiado frecuente. Vamos a ver cómo se va a manifestar, pues, como un dolor en la espalda y en las costillas que va a empeorar a la movilidad, a diferencia de un dolor por metástasis de tumores óseos que va a ser a predominio nocturno. Además, si tenemos un paciente con mieloma múltiple y vemos que tiene un problema o tiene dolor localizado y persistente, se tiene que sospechar de una fractura patológica. Y por otro lado, además se tiene que tener en cuenta al mieloma múltiple como un diagnóstico diferencial para lo que es una osteoporosis de causa desconocida. Si bien es cierto, hay veces que no va a existir lo que son las lesiones osteolíticas, sino también puede haber una osteoporosis difusa. Y todo lo que son estas lesiones puede provocar también lo que es la compresión radicular, como la medular por aplastamiento vertebral, en ocasiones generar lo que es una lesión esclerótica, fundamentalmente en lo que es una variedad de este mieloma múltiple, que es el síndrome de Poems, que está caracterizado por lo que es la polineuropatía, los organomegalias, lo que es la endocrinopatías, lo que son los picos monoclonales séricos y las alteraciones cutáneas. Siguiente, por favor. Bueno, mencionamos ahora lo que son las infecciones. Esto se va a dar a consecuencia de qué? Que va a haber una alteración de la inmunidad tumoral, una disminución de la concentración de las inmunoglobulinas normales y un tratamiento de corticoides agentes de quimioterápicos. Además del gran compromiso de la médula ósea y al comprometer esta médula ósea va a haber un problema con la producción de neutrófilos que obviamente van a debilitar el sistema inmune, las defensas del organismo, dando predominio en lo que son las infecciones sean bacterianas o fúngicas. Vamos a ver que las principales infecciones están causadas por gérmenes encapsulados, sobre todo en lo que es la neumonía y la pielonefritis. Dentro de los patógenos habituales vamos a encontrar lo que es el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae y en los pulmones, mientras que en los riñones vamos a encontrar lo que es la Escherichia coli y otros gram negativos. Siguiente, por favor.
En la afección renal, como tal, vamos a tener en cuenta que va a haber una hipercalcemia, que esta condición va a generar lo que es una hipercalciuria y una diuresis osmótica, lo que va a provocar una disminución en el volumen y una falla renal prerenal, además de los depósitos. Puede causar que los depósitos de calcio conduciendo a lo que es una nefritis intersticial. También se va a dar lo que es la excreción de cadenas ligeras, que va a ser por la proteinuria, bueno, se va a conocer como la proteinuria de Bence-Jones, que aunque este mecanismo no está conocido completamente, es un factor crucial. Y además de otras causas, dentro de las cuales se puede considerar lo que es la hiperuricemia, lo que es la amiloidosis, la pielonefritis recurrente, el síndrome de hiperviscosidad, como el uso de AINES y la infiltración renal por células plasmáticas. Tener en consideración que la insuficiencia renal se va a presentar en el 50% de lo que son los pacientes. Y vamos a ver que es la segunda causa de muerte en los pacientes por esta infección. Vamos a ver que histológicamente se tiene o se hace referencia al, al, a los riñones afectados por el mieloma, como riñón de mieloma, que la presencia va a ser de cilindros eosinofílicos en los túbulos distales y colectores, formados por las cadenas ligeras monoclonales rodeadas por las células gigantes. Siguiente, por favor. Bueno, en relación a lo que es la insuficiencia de la médula ósea, se presenta, como ya habíamos mencionado, lo que es la hipercalcemia, que está presente en el 30% de los casos de el mieloma y grandes masas tumorales, causando síntomas como la pérdida de apetito, el incremento de la sed, el incremento de la producción de orina, el estreñimiento y la confusión. Tenemos la hiperviscosidad, que va a ser menos común en los mielomas y que aparece principalmente en los mielomas de tipo IgM, IgG-RES y menor medida en lo que es el IgA. Bueno, van a haber alteraciones, dentro de esto va a haber las alteraciones neurológicas visuales, los trastornos hemorrágicos y la insuficiencia cardíaca y circulatoria. Después mencionamos lo que son los plasmocitomas extramerulares, que estos se van a desarrollar fuera de la médula ósea y van a ser comúnmente en el tejido linfoide de las vías respiratorias superiores. Vamos a ver que es poco común encontrar en lo que es el mieloma múltiple las adenopatías y las organomegalias. Siguiente, por favor. Ahora sí, ahondando a lo que son las pruebas complementarias, las pruebas de laboratorio, vamos a iniciar con lo que es el hemograma y el frotis de sangre. Vamos a ver que dentro de las principales características que vamos a encontrar es un recuento bajo de glóbulos rojos, es decir, vamos a encontrar anemia en el 80% de los casos y va a ser una anemia normocítica normocrómica. La velocidad de sedimentación va a estar aumentada, va a estar elevada en el 65% de los pacientes. Y en el frotis, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las pilas de monedas en grupos de 3 a 12 eritrocitos. Vamos a ver que los recuentos de leucocitos y las plaquetas suelen ser normales, pero la neutropenia y la trombocitopenia está por debajo del 15% de los casos, salvo en los estadios terminales o los estadios finales de la enfermedad. Y bueno, mencionar que la anemia causada por mieloma múltiple, además de esta, puede ocasionar que haya un incremento de nitrógeno ureico en sangre, que haya un incremento de la creatinina sérica, del HDL, del beta 2 microglobulina, la beta 2 microglobulina y el ácido úrico, y que en ocasiones el hiato aniónico es bajo. Alrededor del 10% de los pacientes presenta hipercalcemia en el momento del diagnóstico, como habíamos mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Ahora mencionando lo que es la hemostasia, aquí tener en cuenta que van a haber alteraciones, prolongación del tiempo de la hemorragia por alteración plaquetaria, la enfermedad de von Willebrand adquirida y también un efecto antitrombina. Vamos a ver que este tiempo prolongado van a ver por diversas causas y lo que se relaciona al mieloma múltiple, vamos a ver porque las hemorragias se relacionan a que podía haber, como mencionamos, una trombocitopenia, puede haber lo que es una hiperviscosidad, puede haber lo Ahora hablando de lo que es el aspirado y la biopsia de médula ósea, tenemos que tener en cuenta que estos valores pueden diferir y en el caso de que difieran tenemos que usar el valor más alto. Y bueno, para el diagnóstico del mieloma múltiple se va a integrar cuando se encuentra más del 30% de las células plasmáticas en el aspirado de la médula ósea. Además tenemos que tener en cuenta que
distinta. Y en los pacientes asintomáticos tenemos que considerar por encima del 60% de las células plasmáticas clonales en la médula ósea que tienen un riesgo de progresión a daño de órgano blanco. Y esto, en este contexto, se tiene que dar un porcentaje, bueno, se da o se asume un diagnóstico de mieloma múltiple, a pesar de estar asintomáticos, sino por los datos del 60% en la biopsia. Por otro lado, mencionar lo que es el componente monoclonal, que como habíamos mencionado en la definición al inicio, esta es una de las expresiones que se va a dar como componente, que se conoce como componente monoclonal o como proteína M, y que en la mayoría de los casos del mieloma sintomático, la proteína va a estar incrementada. Vamos a ver que los valores va a ser por encima de 30 gramos por litro del IgG, en el caso del IgA va a ser por encima de 25 gramos litro, y en el caso también mencionar que va a haber la presencia por encima de 1 gramo a 24 horas de las cadenas ligeras urinarias. Vamos a ver que estos valores incluso pueden ser menores, pero tenemos que tener en cuenta las demás pruebas que habíamos abarcado. Siguiente, por favor. Bueno, para comenzar sobre el estudio del componente monoclonal, vamos a empezar a hablar sobre lo que son los estudios en sangre, en el cual vamos a diferenciar 4, que son la electroforesis de proteínas séricas, la inmunofijación, la cuantificación de las inmunoglobulinas y la cuantificación de las cadenas ligeras y componentes monoclonales libres en el plasma. Primero comenzamos con la electroforesis de proteínas séricas, en el cual vamos a obtener un proteinograma donde se objetiva una banda densa que corresponde a la paraproteína, que va a ser el pico monoclonal, que va a ser, que es lo prioritario en el mieloma múltiple, o componente M, como ya lo explicó mi compañero. Vemos primero la figura 1. Esta es la electroforesis de proteínas séricas. El suero va a contener muchas proteínas completamente diferentes que se van a separar en diferentes grupos o secciones. Vamos a tener las zonas de la albúmina, el alfa 1, alfa 2, la zona beta, que también lo podemos diferenciar en beta 1, beta 2, y la zona gamma. ¿Cuál es la diferencia que vemos en la A y en la B? Que en la parte B, en la zona gamma, se observa lo que son el pico monoclonal, o sea, el componente M, exactamente sobre el mieloma múltiple. En cuanto a la inmunofijación, tenemos que se caracteriza el tipo de componente monoclonal e identifica el tipo de inmunoglobulina responsable de la aparición de una banda anómala en la electroforesis. Como vemos en la imagen también, podemos comparar ambas, la primera, la A y la B. En la parte de la B se va a observar un monotipo en la parte de la inmunoglobulina A, con restricción en las cadenas, donde vamos a observar que va a aparecer una banda anómala. Y la presencia de una proteína monoclonal, por lo general, se va a identificar por esta banda que va a estar bien definida y bien delimitada, que va a reaccionar con el anticuerpo contra la cadena pesada y con uno contra cadenas ligeras. Y ambas bandas van a migrar en la misma distancia. O sea, se va a marcar como podemos observar en la diferencia en ambas imágenes. Siguiente, por favor. Los otros estudios en sangre que vamos a especificar es la cuantificación de las inmunoglobulinas, donde la nefelometría es el método más utilizado y es útil para cuantificar la inmunoglobulina G, A y M, pero no es exacta en la cuantificación del componente M. Y en cuanto a la cuantificación de las cadenas ligeras y componentes monoclonal libre en plasma, nos va a permitir obtener valores cuantitativos de los picos monoclonales, y es una de las mayores aportaciones, es importante para el campo diagnóstico y también nos va a servir para saber si el tratamiento que se le está dando al paciente está sirviendo, si hay una respuesta de esto. Tenemos los estudios de orina, donde vamos a tener 3 estudios. La detección del componente monoclonal mediante electroforesis en orina de 24 horas, la detección de cadenas ligeras, lo que recibe el nombre de la proteinuria de Benzie-Jones, como lo explicó al inicio, y la cuantificación de cadenas ligeras libres en orina. En cuanto a la detección de cadenas ligeras, se realizó mediante electroforesis utilizando antissuero específico en una muestra de orina concentrada. Y la proteína Benzie-Jones puede ser demostrada en la orina en más del 80% de los pacientes con mieloma múltiple y constituye en 20% de los casos el único componente monoclonal. La concentración de esta proteína Benzie-Jones
va a depender principalmente de la masa tumoral y de la función renal. Muchas veces, rara vez se puede encontrar en la orina, pero si se presenta, entonces se puede decir que está generalmente asociada con lo que es el mieloma múltiple. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la bioquímica sérica, donde vamos a encontrar hipercalcemia, hiperuricemia y elevación de la viscosidad sérica. Un parámetro fundamental es la elevación de la beta-2 microglobulina, cuya concentración va a reflejar directamente la masa tumoral del mieloma. Pero esto no va a ser patognomónico del mieloma múltiple, porque también puede aparecer en diferentes neoplasias, en linfomas o también como ocurre en el SIDA. Vamos a tener aspectos obligatorios y recomendables. En cuanto a los obligatorios que se deben solicitar es la creatinina, urea, calcio, fósforo, proteínas totales y albúminas, LDH y beta-2 microglobulina. Y en cuanto a los recomendables, tenemos un perfil hepático, despistaje de anemia o de hiperparatiroidismo. Ahora entramos a lo que son las pruebas de imágenes. Primero vamos a tener para evaluar las lesiones osteolíticas. Al inicio se consideraba la serie ósea, pero ahora se confirma que tiene baja sensibilidad. Es por ende que ahora se recomienda lo que es la tomografía de cuerpo entero de baja dosis, que ha sustituido a esta serie ósea por su sensibilidad y es un método de imagen de elección para el diagnóstico de la enfermedad ósea del mieloma múltiple. Va a permitir detectar enfermedad extramedular, aporta información sobre el riesgo de fractura, valora la compresión de la médula espinal y permite la planificación de la radioterapia. Siguiente. Aquí tenemos un cuadrito donde es como un resumen de estas evaluaciones de imagen. Si sospechamos, pedimos una tomografía cuerpo entero a bajas dosis de la tomografía por emisión de positrones. Podemos tener que está negativo, no concluyente o positivo. Si tenemos que está positivo, ya se confirma el mieloma múltiple. Si tenemos que está negativo o no concluyente, entonces vamos a solicitar una resonancia de cuerpo entero. Si esta resonancia sale positivo, podemos diferenciarla si tiene una lesión focal o más de una lesión focal. En cambio, si esta resonancia sale negativo, entonces podemos concluir de que no presenta una enfermedad ósea, pero se debe pedir un control de forma anual. Siguiente, por favor. Ahora, en la parte de la imagen para evaluar en sí la enfermedad medular, tenemos a la resonancia magnética, que es el gold estándar para detectar la infiltración de la médula ósea por células plasmáticas. Tenemos la tomografía por emisión de positrones, que evalúa la actividad metabólica de la médula ósea, identificando áreas de alta actividad celular. Y la tomografía de baja dosis, que evalúa cambios estructurales en la médula ósea. Y por último tenemos el estadiaje. Vamos a poder dividirlo en un estadio 1, 2 y 3, que nos va a servir para indicar la cantidad y extensión del mieloma y sus posibles complicaciones. En el estadio 1, que es el más leve, que va a encontrarse pequeño, la hemoglobina va a encontrarse levemente debajo de lo normal, pero mayor a 10, el calcio sérico normal, lesiones no se van a encontrar o quizás solo se va a encontrar una, y la proteína o inmunoglobulina monoclonal se va a encontrar baja. El estadio 2 es un estadio que se va a encontrar entre ambos, y el estadio 3 ya se va a encontrar más grave. Se va a encontrar células elevadas, una hemoglobina menor a 8.5, un calcio mayor a 12, múltiples lesiones líticas avanzadas y alta cantidad de sangre en orina. Además de este estadiaje, se va a hablar de una subdivisión A y B, que esto va a ser respecto a la función renal, lo que es la creatinina sérica menor a 2 miligramos por decilitro en el caso del A y sería mayor o igual a 2 en el caso del B. Siguiente, por favor. Y por último ya tenemos las conclusiones. Es un cáncer de la sangre que se forma en las células plasmáticas, las cuales se multiplican y pueden colmar el espacio de las células sanas de la médula ósea y causar complicaciones. El mieloma múltiple es una neoplasia heterogénea de presentación variable que para su diagnóstico requiere cumplimiento de 3 criterios. La solicitud de exámenes complementarios adecuados y oportunos confirmará el diagnóstico, además de brindar el pronóstico de la enfermedad. La aspiración de médula ósea permite evaluar el porcentaje de las células plasmáticas. La presencia y cantidad de la proteína monoclonal, que es la proteína M, en sangre y orina son indicadores críticos de la actividad del mieloma y la respuesta al tratamiento. ¿Sí?
Para el estudio del componente monoclonal, la prueba más utilizada es la electroforesis de proteínas séricas y la inmunofijación. El mieloma múltiple se va a dividir en los 3 estadios y finalmente es importante solicitar todos los exámenes diagnósticos de forma oportuna. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Ya, chicos, está bien. A ver. No, no, no. Giovanna Chire. Giovanna. ¿Dónde está Giovanna? Ahí está está ella. Giovanna Chire, ¿me escuchas? Giovanna Chire. Ya. Bruno. A ver, Andrea, Nina. Sí, doctora. Ya, Andrea. ¿Qué entiendes por proteína M o componente M? Doctora, disculpe, ¿dijo proteína M? Sí, proteína M o Ah, componente M. ya. Es un anticuerpo que se encuentra en la sangre en las personas que están afectadas por mieloma múltiple. Otra opinión. Escobar. Doctora, ¿se refiere al Componente. componente, a la proteína monoclonal? Claro, me estoy refiriendo a eso. Sí, es una inmunoglobulina que, bueno, sí se produce en exceso cuando hay las células plasmáticas malignas de mieloma múltiple, empiezan a producirlas en cantidad. Ya. ¿Quiénes me producen, dices? Lo que son las células plasmáticas malignas. Ya. De un solo tipo, ¿no? Por eso se dice componente monoclonal. ¿Ya? ¿Qué métodos, qué diagnósticos conocen ustedes si quieren investigar este componente monoclonal? ¿Qué dice la compañera que no responde? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién era la? Giovanna. Giovanna Chire. Doctora, disculpe. ¿Qué métodos diagnósticos conoces para identificar este componente monoclonal? Lo que estábamos viendo. Electroforesis, exámenes de orina, cuantificación de inmunoglobulinas. A ver, alguien que pueda apoyar, que pueda ayudar como grupo, por favor, que no sean los ponentes. Gonzalo. Podría ser también lo que es la aspiración y biopsia de la médula ósea. Ya, y vas a ver las células plasmáticas, ¿no? Uh-huh. Sí, pero si tú quieres ver el componente monoclonal, ¿qué solicitarías? La cuantificación de las inmunoglobulinas en sangre. ¿A través de qué método? Electroforesis podría ser. Ya, está la electroforesis. Esas son las principales pruebas que se hacen dentro de la identificación del componente monoclonal. ¿Por qué se apilarán los glóbulos rojos o veremos glóbulos? ¿Alguien se ha preguntado eso o alguien ha investigado? ¿Por qué se aglutinarán?
no se aglutina. ¿Podría ser por un aumento de las proteínas monoclonales? Claro, todo está relacionado a las proteínas monoclonales, ¿no? En realidad es por eso. Eh, las proteínas monoclonales, de acuerdo a sus características físico-químicas, van a no permitir que una célula a otra no se una, ¿no? Y eso genera pues esa aglutinación que nosotros vemos en nuestro extremo periférico. Y así como lo vemos en microscopio, también sucede, ¿no? En vivo, generando pues oclusiones vasculares, ¿no? Crioglobulinas. Por otro lado también, no solamente las proteínas que permiten la aglutinación, también están relacionadas con la destrucción de los glóbulos rojos que podrían pues llevar a lo que se conoce como hemólisis. ¿Ya? Ya jóvenes, no se olviden de la tríada clásica, ¿no? Del mieloma múltiple, hipercalcemia, alteraciones óseas, ¿no? Anemia. ¿Qué más hay? ¿Alguien sabe qué cosa significa CRAP? Creo que es una mnemotecnia que utilizan para poder identificar a mieloma o definir a mieloma. ¿Qué cosa esperan encontrar, chicos, en mieloma para poder hacer el diagnóstico? ¿Cómo diagnostican? Ya bueno, para terminar, una hipercalcemia mayor a 11 miligramos decilitros, también buscar anemia, bueno, menor a 10 gramos decilitros, buscar también, como ya se habló dentro de la patogenia clínica, insuficiencia renal, entonces buscar aclaramiento de creatinina o creatinina sérica y lesiones óseas, ¿no? Ya está, CRAP, ¿ya? DRA. Eso significa CRAP, me olvidaba de la hipercalcemia. ¿Ya? Entonces son uno de los criterios diagnósticos para solicitar, ¿no? Obviamente, pues vamos a tratarse, pues pedirán una muestra, ¿no? De suero, ¿no? Si quieren ver entonces pedirán pues imágenes, ¿no? Y lo que es falla renal pedirán pues el tema de la alteración, afloramiento, la depuración en lo que es la creatinina. Ya chicos, vamos con el siguiente grupo, PTT, púrpura trombótica, trombocitopénica trombótica. ¿Quién va a exponer de ese Sí, grupo? doctora. Buenas noches. ¿Quién expone? Expone mi compañero Fernando Esquía y yo. Ah, ya, Fernando. Grendi, ¿no? Sí, doctora. Ya, vamos a llamar a tu grupo. Acuña Bruno. Presente, doctora, buenas noches. Alonso, buenas noches. Alvarado Alonso. Presente, doctora. A Fernando está, Fernando también. Mabel Ramos. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Diana Ramos. Presente, doctora. Buenas noches. Diego Romero. Buenas noches, doctora. Presente. Sebastián Torreblanca. Buenas noches.